Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más a esta Escuela Socialista de Educación. En esta ocasión vamos a volver a hablar de valores, pero unos valores completamente diferentes a los que hemos centrado otras escuelas socialistas de educación anteriores. En esta situación en concreto vamos a hablar de educación en valores, memoria democrática y participación educativa. Algo que para los socialistas siempre ha sido una de las prioridades cada vez que hemos abordado legislación educativa. Recordáis todos y todas que la educación para la ciudadanía fue una de nuestras peleas más amplias que tuvimos en la tramitación de la LOE y hemos intentado recuperar ese sentido de educación en valores para nosotros tan imprescindible para lograr esa educación integral de nuestros niños y nuestros jóvenes y para poder ejercer una ciudadanía educativa y poder ejercer adecuadamente esa ciudadanía activa y desde luego responsable, luchando y trabajando por el respeto y la consolidación de los valores democráticos en nuestro país y en nuestra sociedad actual. En esta ley yo creo que lo hemos logrado en la LOE porque hemos vuelto a recuperar la asignatura, la materia de educación en valores cívicos y éticos. Se ha trabajado de una manera muy determinante a lo largo del currículo educativo, de manera transversal, pero sobre todo en esta asignatura, en esta materia de educación en valores, tanto en educación primaria como en educación secundaria, pero de una manera también muy singular se recoge en la materia y en las distintas áreas y materias que componen la historia, la educación social, la educación educación social, bueno, sí, la educación de educación primaria y en educación secundaria y en bachillerato a través de la asignatura de historia contemporánea. Pero desde luego la educación en valores para nosotros casi la mayor importancia que tiene en esta ley es esa novedad que ha sido introducida con esa competencia básica que es la educación como una competencia en la educación en ciudadanía. Yo creo que esto es uno de los elementos más importantes y fundamentales, ¿no?, que se abordan en la LOE, para la que posteriormente nuestros ponentes van a poder desarrollar y poder ampliar suficientemente cómo se puede trabajar esta novedad, esa competencia de educación ciudadana y también la alfabetización crítica, porque esos son elementos fundamentales para entender ese desarrollo curricular que en estos momentos ya se está trabajando en todas las aulas de nuestro país, en los cursos impares. Otra de las novedades, ¿no?, que yo creo que también es importante tener en cuenta, que se han introducido a través de la LOE, es todo lo relacionado con una serie de contenidos que sí que es cierto que se han trabajado en leyes anteriores, pero no han sido suficientemente abordados. Me refiero concretamente a todo lo relacionado con los derechos y libertades, ¿no?, unos aprendizajes que tienen que ser incorporados en las distintas etapas educativas, el respeto desde luego a los derechos y las libertades y también todo lo que es relacionado con la igualdad y la educación en igualdad entre hombres y mujeres, igualdad, pero también igualdad de oportunidades y también la educación para la no discriminación y la igualdad de trato. Estos son, yo creo que algunos de los elementos fundamentales, ¿no?, que se incorporan en la nueva ley educativa, junto también con otros objetivos educativos que tradicionalmente ya formaban parte del currículo en España, pero que una vez más vuelven a ser reforzados, como puede ser la educación para la paz, la educación en convivencia, la cohesión social y, lógicamente, todo aquello que tiene que ver con la cooperación internacional y trabajar pues, para que no haya tantas desigualdades entre los distintos países del mundo. Es importante también las funciones que vienen asociadas a esta educación para la ciudadanía, funciones que vienen asociadas al profesorado, de manera que uno de los objetivos que tiene esta ley es que todos los docentes pues puedan tener en sus aulas, en todas las actividades que desarrollan habitualmente, pues esa cultura para la convivencia, también la cultura para la paz y que puedan trabajar desde luego en un clima del mayor respeto posible y tolerancia, porque evidentemente todos estos contenidos, si no cuentan con la colaboración y la complicidad de nuestros docentes, difícilmente se pueden implantar y trabajar en las distintas aulas. Por tanto, todos estos contenidos de los que estamos hablando se trata de valores y de valores democráticos y tienen que formar parte, ¿no?, de esta cultura democrática que se tiene que trabajar en nuestras aulas.
Pero democracia no es simplemente el aprendizaje de los distintos artículos de la Constitución española o del Estado de Derecho. Democracia es ejercerla día a día y esto desde luego se tiene que aprender en las aulas desde las edades más tempranas. Por eso hoy creo que cobra un sentido especial trabajar en esta escuela socialista sobre los valores democráticos, ¿no?, y la participación educativa. Pero esos valores democráticos tienen también un espacio histórico fundamental que es la memoria democrática. Sin conocer nuestra historia más reciente, sin conocer lo que ha pasado en nuestro pasado, es muy difícil entender lo que sucede en el presente. Y yo creo que en este sentido, desde luego, la ley avanza de una manera significativa porque no simplemente en el currículo de las materias que comentaba anteriormente, sino también queda recogido en una disposición adicional la obligatoriedad de incorporar todos estos contenidos en la ley. Se exige de una manera fundamental que nuestros alumnos aprendan esa cultura democrática, todo lo que ha llevado a los avances en la democracia y en la implantación de un sistema democrático en nuestro país, que es fundamental, lógicamente, para que nuestros jóvenes el día de mañana puedan tener desarrolladas unas actitudes cada vez más democráticas posibles y consolidar, desde luego, el Estado de Derecho en el que nos encontramos en nuestro país, ¿no? Por tanto, es importante y es fundamental conocer de dónde venimos, ¿no?, para entender fundamentalmente qué es lo que está sucediendo también en nuestro presente, ¿no? Forma parte del aprendizaje, forma parte también del aprendizaje que tienen nuestros jóvenes para entender muchas de las cuestiones que les rodean hoy en día y muchas de estas cuestiones que aparecen en los distintos medios de comunicación y que es importante que todos ellos conozcan. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones, de la memoria democrática, de por qué la memoria democrática se introdujo en una ley educativa, de su importancia, contamos hoy con la presencia de, pues yo creo que el protagonista fundamental de la Ley de Memoria Democrática, Fernando Martínez, secretario de Estado, compañero también del Partido Socialista, de la Ejecutiva Federal en la anterior fase, y lo primero que tengo que hacer es darte la enhorabuena por esa ley, por tu implicación en esta ley y el logro de haber conseguido por fin una ley de memoria democrática en nuestro país tan necesaria hoy en día. En segundo lugar, contaremos también con la presencia de Victorino Mayoral, un histórico en estas cuestiones de la educación y, desde luego, posiblemente la persona que más ha trabajado por la educación para la ciudadanía y su involucración en el currículo, con una larga experiencia al frente de la Fundación CIBES, trabajando por todo lo que es la defensa de la educación en valores. Y finalmente vamos a contar con Miriam Leiros, coordinadora de Teachers for Future, está en el aula y bueno, tienes una amplísima experiencia también en trabajar concretamente con el modelo de escuela democrática y escuela democrática lógicamente vinculada a la participación educativa. Y a partir de ahí, pues yo os voy a dar la palabra y, como siempre, en este espacio de debate y de diálogo, mantendremos un pequeño coloquio posteriormente sobre algunas de las reflexiones que no me cabe ninguna duda que van a ser de lo más interesante para todos y para todas. Así que, sin más, Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa redonda para hablar de valores, para hablar de educación, para hablar de memoria. Así es que encantado, muchísimas gracias también por la felicitación que le hago extensible no solamente a todo el departamento del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sino también a todo el mundo asociativo de memorialistas en España que estaban deseando poder tener una ley de memoria como la que felizmente acaba de aprobarse hace prácticamente 2 meses. Es una ley fundamentalmente que lo que busca es la reparación de las víctimas que no han sido reparadas. En este país ha habido todo un planteamiento asimétrico en el tratamiento de las víctimas, mientras que unas víctimas fueron reparadas tanto simbólicamente como emocionalmente, como económicamente. Todos tenían su día como los caídos por Dios y por España. Sin embargo, las víctimas de los vencidos estaban criminalizadas, estaban estigmatizadas y estaban invisibilizadas a lo largo de muchísimo tiempo, y muchas de ellas estaban en fosas comunes o todavía siguen quedando fosas comunes en España.
Es una ley que fundamentalmente hace políticas públicas de memoria. La primera ley que en España durante la democracia empieza a hacer políticas públicas de memoria es la ley que impulsa otro presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 2007, y esta ley lo que hace es seguir la línea, desarrollar ampliamente lo que había apuntado ya la ley de 2007. Y en este sentido viene prácticamente a subsanar los déficits que podía tener aquella ley de 2007, viene a recoger las recomendaciones que nos han venido haciendo los organismos internacionales de derecho internacional humanitario, y viene de alguna manera también a recoger todas las reivindicaciones del movimiento memorialista a lo largo de todos estos años. Empezaron a hacer políticas públicas de memoria a partir de 2007, sin embargo eso tuvo un final, por lo menos de intervención por parte de la Administración General del Estado, que fue cuando llega el Partido Popular al gobierno, y todos recordaréis cómo precisamente Rajoy decía en un programa de televisión que a la memoria democrática 0 euros. No se atrevieron a derogarla, pero prácticamente no impulsaron de ninguna manera políticas públicas de memoria. Y sin embargo, ya con la llegada de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y el Partido Socialista, se impulsó ya un anteproyecto de ley que no prosperó porque en aquellos momentos el Partido Popular y Ciudadanos lo impidieron, y sin embargo ya con el gobierno de coalición hemos logrado que salga esta ley de memoria democrática, que fundamentalmente pone el acento de la intervención pública en las víctimas. Las víctimas, ese es el elemento fundamental, y especialmente aquellas víctimas que no han sido reparadas a lo largo de muchísimo tiempo. Estamos hablando desde que terminó la guerra de España o la guerra civil, pues prácticamente más de 80 años. Bien, pone el acento de las políticas públicas en las víctimas. Es una ley que anula las sentencias y la condena de tantos hombres y mujeres que fueron represaliados, que hace posible que los tribunales de excepción franquistas sean declarados ilegales, de la misma manera que declara ilegal al propio franquismo. Es un salto importantísimo que en los países europeos se da inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí hemos tenido que tardar mucho tiempo para poder realizarlo. Es una ley que ancla fundamentalmente en los derechos humanos, en la convivencia, en la cultura de paz, en los valores democráticos, y especialmente se vertebra en torno a lo que son los grandes principios del derecho internacional humanitario: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación, tanto simbólica como material, de las víctimas, y algo que es muy importante para nosotros es las garantías de que no se vuelvan a repetir los hechos dramáticos del pasado, que nosotros en la ley le llamamos el deber de memoria. Y el deber de memoria tiene muchísimo que ver con la educación, tiene muchísimo que ver con la escuela. Por eso una de las ideas fundamentales de la ley de memoria democrática conecta directamente con la nueva ley de educación. La nueva ley de educación, como muy bien comentaba Mariluz, tiene una disposición adicional donde se introduce precisamente el tema de la memoria. Han sido dos leyes, tanto la ley de educación, la LOMLOE, junto con la ley de memoria democrática, que se han ido construyendo, que se han ido reflexionando paralelamente, y yo creo que se han enriquecido mutuamente. Entre otras cosas porque había que incorporar nuevos contenidos, había que incorporar nuevas reflexiones de cómo orientar los valores, los principios democráticos, las virtudes. Yo muchas veces hablo de las virtudes republicanas, que no son otra cosa que esas virtudes democráticas. Y a la limón hemos ido planteándolo, nosotros lo hemos desarrollado desde el punto de vista de cómo esto tendría que entrar en la escuela, y el Ministerio de Educación pues lo ha concretado en lo que son los decretos de enseñanzas mínimas. Pues bueno, objetivo fundamental, que la memoria entre en la escuela. Resultado al día de hoy.
al día de hoy tenemos que a través de los decretos de enseñanzas mínimas, la memoria democrática va a estar en la educación secundaria obligatoria, en la ESO, y va a estar de una manera clarísima en el bachillerato, tanto lo que respecta a la historia de España como a la historia del mundo contemporáneo, de la misma manera que en lo de valores y virtudes cívicas, etcétera. Por lo tanto, la memoria entra en la escuela, pero no solamente entra en la escuela, es que la memoria también entra en lo que es la formación inicial, permanente y continua del profesorado, pero también algo más, y es que va a entrar en los procesos selectivos de la función pública, con lo cual todas las oposiciones que se hagan para empleados públicos tendrán un temario de memoria democrática. Y concretándome un poquito más al tema de la educación, yo creo que tanto lo que plantea la ley de educación como lo que plantea la ley de memoria da un salto espectacular en cuanto al conocimiento del pasado, en cuanto al conocimiento de cómo se forja la nueva sociedad liberal democrática en valores, en respeto, en solidaridad, en corresponsabilidad, que esto es muy importante, y cómo se gesta a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando le preguntan en televisión, ¿usted conoce esto de la guerra y de la dictadura? Casi todo el mundo dice, es que no hemos llegado ahí. ¿Y por qué no se había llegado? Porque el Partido Popular, cuando entró directamente a hablar de historia de España, pues empezaba la historia de España de bachillerato en Atapuerca. Y desde Atapuerca hasta la actualidad difícilmente se podía profundizar en los orígenes de la democracia, en los orígenes del constitucionalismo español, o difícilmente se podía profundizar en el papel que representa la Segunda República en cuanto a las reformas, los procesos de modernización, y difícilmente se podía profundizar en el papel de la guerra de España, el carácter internacional de la guerra, lo que supuso la guerra y especialmente la dictadura, esos 40 años tenebrosos que estuvimos sin libertades. Pues precisamente el próximo año los alumnos de las escuelas de España van a tener la posibilidad de estudiarlo en la ESO y especialmente en bachillerato en cuanto a la historia de España. Porque ahora ya no va a empezar en Atapuerca, ahora va a empezar la Constitución de 1812, el sistema constitucional en España, que es el que nos alimenta. Empezaremos a la Constitución del 12, que es el elemento seminal de lo que es el planteamiento liberal democrático, y va a llegar prácticamente hasta la actualidad, hasta nuestra Constitución, a todo lo que supone el culmen de todas esas luchas, esas conquistas en pro de las libertades y los derechos fundamentales. Y por ejemplo, ahora, por ejemplo, se estudiaba, por ejemplo, decir un temario. El temario se decía República y Guerra Civil. Pues es muy tendencioso, porque plantea, sin darse uno cuenta, subliminalmente, es que la República consecuentemente llega a una guerra civil. Eso no tiene nada que ver con lo que es la realidad histórica y con los análisis serios, rigurosos, científicos, desde el punto de vista histórico. Por lo tanto, habrá un tema directamente dedicado a la República, con sus luces y con sus sombras, porque hay que hacer todo el análisis científico de estos procesos, todo lo que significan las reformas. Y después sí que hay otro tema que dice guerra civil, o guerra de España, como llamamos en la ley, golpe de Estado, para decir que la guerra civil es fruto de un golpe de Estado. Guerra civil y dictadura, eso sí es un temario, pero ahí viene ampliamente, se va a estudiar la represión, que hasta ahora no se ha estudiado, se van a estudiar el exilio, y se estudia el exilio en un doble componente, en el componente de lo que supone casi 500.000 de españoles y de españolas que salen obligatoriamente al exilio porque aquí no podían vivir o hubieran sido duramente represaliados, y aquí es una merma impresionante porque salieron, por ejemplo, 6.000 intelectuales de España. Esa merma, sin embargo, supone un avance en los procesos de modernización de los países donde llegan. Y, por ejemplo, se va a estudiar la resistencia, los movimientos sociales antifranquistas, todo con un objetivo. Y el objetivo es conquistar la democracia,
El objetivo es tener una sociedad democrática, una sociedad de convivencia, una sociedad de valores, una sociedad de virtudes, de corresponsabilidad, de solidaridad y una sociedad mejor. Y todo eso, evidentemente, lo aporta la memoria democrática a todo este proceso educativo, que es fundamental. Yo le preguntaba el otro día a la ministra de Memoria de Francia, decía, ¿qué es lo que más te preocupa en relación con la memoria? Y me decía, a mí lo que más me preocupa es que la gente joven no conozca qué pasó en la Resistencia, qué pasó con el Holocausto. Y por lo tanto, nuestro principal interés es que la memoria esté en la escuela. Con lo cual coincidíamos en este caso lo que estaban planteando en el Ministerio de Educación en Francia y lo que estábamos planteando desde Memoria y desde Educación en España, en este gobierno presidido por Pedro Sánchez. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues vamos a pasar de memoria democrática a educación en valores. Vitorino, yo creo que cuando aprobamos la LOMLOE y por fin se consiguió recuperar esa asignatura, esa materia de valores cívicos y éticos, te llevaste una gran alegría, ¿no? Porque ya todos sabemos bueno, pues los recortes, ¿no?, en educación en valores que sufrió la educación española con la LOMCE y la polémica, ¿no?, que hubo y la falta, ¿no?, de formación que muchos de nuestros niños y jóvenes evidentemente carecen de ella en estos momentos por esa tremenda obligación de elección entre una materia como puede ser educación en valores y la materia o la asignatura de religión. Hoy en día se ha recuperado, volvemos a trabajar la educación en valores, no solo de manera transversal, sino con una materia, una asignatura en primaria, otra en secundaria y además con ese nuevo modelo competencial que ha introducido la LOMLOE y su desarrollo curricular, que creo que es de lo que nos deberías hablar, porque no simplemente la importancia de recuperar la materia, sino que además se introduce esa competencia ciudadana y lógicamente con todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Nos podrías explicar, ¿no?, sobre todo, no tanto ya para los profesores que ya a estas alturas de inicio de curso tienen que estar más comprometidos, ¿no?, con ese aprendizaje competencial, ¿no?, pero sobre todo ante una nueva reforma educativa y con este nuevo concepto de trabajar, ¿no?, los distintos contenidos y trabajar también por proyectos, ¿cómo encaja esa educación en valores y la competencia ciudadana? Pues sí, efectivamente, estamos en un nuevo momento, superando limitaciones y problemas que desgraciadamente se provocaron como consecuencia de la LOMCE, la ley de la derecha. Aquí ha habido una dinámica desgraciadamente reiterativa y uno la ha podido vivir, incluso ha habido cuenta de que antes me presentaste como un histórico, cosa que yo asumo plenamente, sí, con tal de no ser prehistórico todo. Evidentemente aquí hemos visto una dinámica a la hora de intentar aplicar esto en el sistema educativo español, una dinámica muy difícil. Una resistencia muy fuerte por parte de ciertos sectores, por parte del sector conservador, Partido Conservador, y otros sectores también confesionales. Desde la primera intentona de incorporar en la LOCSE, que fue la incorporación de un elemento importantísimo, que fue la ética de cuarto, la ética cívica de cuarto. Aquello fue una conquista. A partir de ahí, bueno, luego tuvimos el proceso de la LOE, la incorporación al sistema educativo español de una educación en valores definida en términos de educación para la ciudadanía. Eso fue una conquista importantísima. Y luego vino el retroceso otra vez y así hemos estado. Esta es una dinámica que desgraciadamente es muy habitual y esperemos que en algún momento de verdad en España se estabilice un sistema de educación de valores democráticos. Por eso la primera clarificación que es importante hacer aquí en este terreno, cuando hablamos de educación en valores, de esa manera tan genérica, ¿de qué estamos hablando? Porque eso permite multitud de interpretaciones. Pero uno puede considerar que son normas, diríamos, de bondad y de educación. Otros pueden entender que por ahí se entran los elementos propios de una ideología determinada o de una confesión determinada. Pero yo creo que cuando hablamos de educación en valores debemos dejar muy claros, y a mí me gustaría que la legislación lo dejara así, de valores de carácter democrático. Estamos hablando de valores democráticos. ¿Por qué? Pues porque ahí se verifica la vinculación y la estrechísima relación que existe entre educación y democracia. Eso hay que admitirlo, hay que entenderlo.
Hay sectores que, desde el punto de vista de la docencia, que adoptan una postura muy neutra, decir, bueno, no me hable usted de política, hablar de democracia es hablar de política. Bueno, pero ¿de qué tipo de política? Entonces, la tendencia a preservar, es decir, los valores son una cosa y la política es otra. No, hay valores que son valores democráticos y están en la esencia de nuestra propia Constitución. El artículo 27.2, que dice que la educación tiene por objeto el desarrollo de la personalidad en el respeto a los valores fundamentales de convivencia, al democrático de convivencia y a los derechos y deberes fundamentales. No hay que olvidar una cosa, esto es casi copia literal del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Aquí nuestros constitucionalistas lo copian, y a mí me parece perfecto que se copie así, porque eso demuestra la pervivencia de un concepto. Y sobre todo porque esto había venido siendo trabajado por determinados pedagogos. Y yo solamente voy a citar a dos. A un pedagogo norteamericano muy conocido, John Dewey. John Dewey escribió un libro que es un clásico que hay que leer, que es Democracia y Educación. Y entonces dice aquí una cosa paradigmática, es decir, bueno, en un sistema educativo de un sistema democrático hay que establecer, hay que incorporar contenidos curriculares, procedimientos, normas, de tal manera que las personas que se eduquen en esos sistemas salgan con una formación propia, asumiendo los valores de un sistema democrático. Lo dice clarísimamente, es un norteamericano, un liberal norteamericano, no estamos hablando de un rojo extremista ni un bolivariano. Y luego, bueno, tenemos a nuestro Lorenzo Luzuriaga, que lo escribió también en su Historia de la Educación, diciendo, bueno, pues una de las características de la democracia en términos educativos es la educación para la formación de personas libres. Y eso es un factor determinante que está incorporado en la Constitución. Y yendo a otro terreno, ¿cómo se verifica además en tiempos actuales esa relación íntima entre democracia y educación? Pues tenemos la obra del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, a lo largo de muchos años y hasta nuestros días, viene verificando una propuesta, un impulso a la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. ¿Y por qué lo hace? El Consejo de Europa no es precisamente un órgano, no es la UNESCO. El Consejo de Europa es un órgano de configuración política internacional, fundamentalmente, que trata de promover valores comunes en el marco europeo. Bueno, pues el Consejo de Europa definió en el año 2010 la Carta de Educación de la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos. Lo definió ¿por qué? Pues yo he recogido aquí varios factores de la causa por la cual eso, y son elementos que los tenemos hoy operativos en nuestra sociedad. Hay amenazas y riesgos de la sociedad democrática, que esta educación en valores democráticos tiene que abordar. Y tenemos, pues, en este momento, pues, los fenómenos de xenofobia, fenómenos de racismo, fenómenos de los discursos de odio y las consecuencias de los discursos de odio, la violencia que provocan los discursos de odio. Y luego están, pues, los debilitamientos de los sistemas democráticos, esa distancia entre gobernantes y gobernados, ese abstencionismo, esa no comprensión del tema. Entonces, entender que la democracia es también un sistema de vida y no solamente de gobierno, que es un avance de civilización y no solamente un proceso para elegir a los concejales de mi pueblo, yo creo que es avanzar, y eso es situarse en un mundo de valores. Entonces yo creo que esto es importante. ¿Qué pasa? Ha pasado aquí en España, pues que este avance que la LOE incorporó precisamente en función al compromiso español en relación a la política del Consejo de Europa, a los distintos acuerdos y convenciones, se recoge en la LOE de una manera clara 4 cursos de educación para ciudadanía. Luego viene la reacción conservadora, en fin, la década ominosa, no, pero una cosa parecida, y finalmente se elimina así, de una manera absurda. Y ahora actualmente pues tenemos la ventaja. Entonces aquí ha habido, por otra parte, y yo en este sentido creo que tengo algunas cicatrices derivadas precisamente de este combate, de lo que pasó en el año 2000 y pico, cuando el 2011, cuando se montó, no, en 2011 no, fue cuando la propia LOE, cuando en definitiva se monta una campaña aberrante,
una campaña durísima, brutal, para eliminar la educación para ciudadanía y promover la objeción de conciencia. Y estamos hablando de valores, porque estamos hablando de los valores, hacer realidad en la escuela, los valores de la Constitución: libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Y eso, que es lo que diríamos el elemento común de una educación cívica basada en principios constitucionales, eso es un deber del Estado. Eso no va en contra de la libertad de los padres de elegir la formación religiosa de sus hijos. Y aquí se monta una campaña precisamente para destruir la educación para la ciudadanía, y lo consigue finalmente al ganar las elecciones. Entonces, bueno, en esa campaña pues se dijeron cosas auténticamente aberrantes contra un elemento importantísimo para articular la convivencia en una sociedad pluralista, que es el llamado mínimo común ético y los valores constitucionales. Y se dice, el Estado está vacío de valores. Eso que ustedes plantean es adoctrinamiento. Aquí los únicos que pueden determinar la educación ética de los niños son sus padres. Claro, de ahí que luego aparece la historia del PIN parental y 20.000 cosas auténticamente aberrantes. Todo esto finalmente es curioso, ahora que se habla tanto de jueces y magistrados, que el Tribunal Supremo vino a poner las cosas en su sitio y dijo todo lo contrario, de tal manera que verificó que la construcción de la educación cívica era una construcción correcta y adecuada en un Estado democrático. El Estado tiene valores, el mínimo común ético que tenemos que compartir todos. En segundo lugar, el Estado está en el deber de que eso se sepa, que se aprenda. Luego, en una sociedad pluralista hay que educar a los niños en valores del pluralismo, en respeto al pluralismo, a la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, afortunadamente, como decías tú, Mariluz, ya tenemos otra vez la oportunidad de hacer una educación en valores éticos cívicos. La LOMLOE está llena de propuestas y, desde luego, de una terminología de educación cívica, de educación democrática, de educación para ciudadanía democrática, y que, por lo tanto, la educación para ciudadanía democrática se remite no solamente a contenidos curriculares y aprendizajes, se refiere también a competencias. Antes mencionabas la competencia cívica. Bueno, la competencia ciudadana está muy recogida y muy integrada en lo que es la nueva definición del currículo, el currículo como competencia, el currículo como evaluaciones, el currículo como contenidos básicos, etcétera, etcétera. Bien, pues competencias ciudadanas, ya no basta solamente con que te digan cuáles son el programa, en qué punto se habla de valores y de ciudadanía, está también en la adquisición de la competencia, incluida la participación democrática. Y finalmente, solo para acabar, hemos hablado de valores, pero lo que ha promovido Fernando, lo que ha conseguido el gobierno aprobar, la ley de memoria democrática, yo he leído lo que dice la exposición de motivos de la LOMLOE, que fue la anticipación de la ley de la memoria democrática, y ahí hay una referencia clarísima, es que la memoria democrática es un factor para el aprendizaje de valores. Claro. ¿Qué valores? Pues claro, es que hay que hacer un pensamiento básico, es decir, una sociedad, una democracia que no tenga memoria y que no recuerde los valores en que se fundamenta esa memoria, ¿tiene futuro? ¿Una democracia sin memoria tiene futuro? Es una cosa inconcebible. Y una ciudadanía democrática, sin conocer cómo se ha construido esa adquisición difícil y progresiva de derechos y libertades a lo largo del tiempo, lo que explica también, lo que dice también la LOMLOE, ¿tiene futuro? Por eso me parece que lo más adecuado y lo que es el éxito, y a mi juicio el gran acierto de esta política socialista, es recuperar la memoria más allá de lo que digan algunos, que esto era la guerra de los abuelos, de ese factor despreciativo que se incluye. Muchas gracias. Gracias, Vitorino. Bueno, pues hablando de recuperar, también la LOMLOE recupera ese principio de participación, que fue otro de los principios seriamente damnificados, ¿no?, por la LOMCE. Y hay que recordar que la participación también está recogida en la Constitución española, en el artículo 27, en el que se recoge el derecho a la educación, pero a pesar de ello quedó prácticamente desaparecida, o por lo menos no desaparecida, pero sí mermada en cuanto a la capacidad
en la toma de decisiones de los distintos miembros de la comunidad educativa, ¿no? Como fue lo que sucedió con los consejos escolares, que pasaron de ser un órgano participativo con capacidad de decisión a ser simplemente un órgano consultivo y sin ninguna capacidad a la hora de tomar decisiones de cara al contexto o al entorno o a su proyecto educativo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en un proyecto educativo, que la participación no simplemente es una cuestión que tiene que aparecer recogida en la ley, por tanto hay que cumplirla, sino que la participación es de esas cosas que uno las tiene que creer y tiene que ejercitarla, ¿no? Para que verdaderamente tenga un sentido, ¿no? Y claro, pues una cultura democrática y participativa, el mejor espacio para poderlo llevar a cabo, sin ninguna duda, yo creo que es la escuela. Enseñar a los niños desde pequeñitos, ¿no? Esos procesos participativos, enseñarles a creer en la importancia de la participación, ¿no? Como una también de las vías para poderse desarrollar activamente, desarrollar ese espíritu crítico, ¿no? Y aprender, lógicamente, a ejercer su propia ciudadanía, ¿no? De lo que estamos hablando en esta escuela, pues es verdaderamente importante, ¿no? Para su desarrollo como personas adultas, ¿no? Y poder participar de una manera saludable en una sociedad democrática como la que nos encontramos. Así que, Miriam, de eso nos gustaría que nos hablases, de cómo se puede fomentar la participación en los centros, y también que nos hables un poquito de qué es Teachers for Future. Bien, pues nada, antes de nada agradecer esta invitación desde el perfil profesional y desde los que estamos ahí en la trinchera, digamos, ¿no? En el día a día. Se ha mencionado aquí precisamente, ¿no? Esta competencia ciudadana que ha vuelto gracias a la LOMLOE, y que además tenemos que recordar que las competencias con la LOMLOE adquieren un carácter totalmente horizontal, es decir, no hay jerarquía de competencias, por lo tanto la competencia ciudadana está al mismo nivel que la competencia digital, que la competencia lingüística, que la competencia matemática. Pero esta competencia ciudadana, que viene precisamente para fomentar esta participación social, esta participación del alumnado en sí, tenemos que tratar de transmitirla no solo como procesos cognitivos, porque uno no sabe lo que es participar o lo que es democracia estudiándoselo y poniéndolo en un examen. Hay que incentivar esta participación. Y solamente podemos participar o hacer que el alumnado participe dándole estas oportunidades de participación para que pongan una serie de estrategias en marcha que conlleven las emociones, la empatía, que conlleven precisamente habilidades como la expresión oral de una forma respetuosa, respetando el punto de vista del otro, desde la pluralidad. Estamos ahora en un momento en que vemos que todo está totalmente polarizado, que basta asomarse un poquito a cualquier red social, a Twitter, para ver cómo se utilizan los titulares de una forma morbosa para tratar de polarizar y crear individualismo, ¿no? Esto le interesa a ciertos sectores, y si no empezamos a trabajar desde la infancia lo que es un trabajo cooperativo, lo que es un trabajo colaborativo, el que a veces hay que perder en razón para ganar en relación, y que sobre todo la participación tiene que conllevar una responsabilidad, y que por encima de la libertad individual está el bien común del grupo. Esto se ha perdido a nivel general. Y hemos visto cómo hemos tenido situaciones críticas, incluso de pandemia, donde la libertad individual muchas veces se publicitaba por encima del bien del grupo, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar a los niños y niñas desde las edades en las que ya tienen unos procesos cognitivos complejos en que pueden participar. Y para esto ¿cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo desde pequeños aprendizaje basado en proyectos, que las situaciones de aprendizaje de la LOMLOE nos facilita, porque supone un antes y un después a nivel pedagógico. Ya no tenemos estas clases magistrales donde el profesor tiene que ser el que emita la comunicación y los niños y niñas simplemente reciben, sino que tienen que ser partícipes. Una de las formas en las que nosotros tratamos de potenciar
es que piensen en un problema de la gobernanza local, un problema de su barrio, un problema de su entorno, y a partir de ahí, viendo no solo desde su punto de vista de la infancia, sino desde el punto de vista de todos los sectores sociales, de todas las franjas de edad, de todos los sexos, que vean si todas las necesidades ciudadanas están cubiertas, si hay un problema que es latente o emergente y que qué harían ellos desde su punto de vista. Claro, planteamos una serie de problemáticas que a veces se escapan a su comprensión y a su edad. Ahí está el papel de los docentes, de lanzar este cable a tierra, enseñar lo que es ese trabajo en grupo, ese trabajo en equipo, que no es lo mismo que en grupo, porque yo siempre les digo que un trabajo en grupo es un conjunto de personas que trabajan juntas y nada más. Un trabajo en equipo es sacar adelante un producto final, reforzando por encima de todo el bienestar del grupo. Cuando nosotros planteamos un problema de gobernanza, como puede ser en la Plaza del Pueblo, tenemos sombra para que la gente se pueda encontrar en un espacio público común y haya un lugar de encuentro y las horas de sol no nos aticen para que no nos tengamos que ir, y tienen que buscar ellos soluciones acordes a todos, y a veces nos encontramos reflexiones muy interesantes como pues este banco puede tener un premio arquitectónico pero no tiene respaldo y no vale para toda la ciudadanía. Esto es la participación democrática, porque también ellos tienen que entender, y esto también tengo que decir que se ha perdido, el valorar la democracia como un sistema de privilegio. Es decir, la democracia, si lo preguntamos a la mayor parte de los escolares, sí, es ese sistema. Bueno, pues podemos votar cada 4 años. Es que no solo es votar cada 4 años, es participar, es construirla, es establecer este diálogo y es el tener esta actitud, sobre todo, de respeto y de pluralidad. Antes incluso de esta competencia ciudadana, ¿no?, tenemos que remitirnos quizá a un referente europeo en 2007, en el que cuando se habla de las competencias que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que tener a lo largo de su vida, se habla de esta educación para la democracia. Y precisamente sale esta competencia o esta educación para la democracia en la que busca precisamente la participación y busca también la cohesión social. Y vuelvo a hacer referencia a este momento de polarización y de individualismo en el que estamos viendo el sálvense quien pueda y en el que la confrontación es lo que se busca. Y se pierde también esta responsabilidad de ser un ciudadano que vive en democracia, que es un lujo, digamos, tener este Estado, que no es solo que conozcamos estados en los que hay dictaduras, es que incluso hay dictaduras encubiertas. Por eso, tener una posibilidad de participar como ciudadano o ciudadana, estableciendo no solo opiniones, sino incluso dirigiéndonos a nuestro alcalde y reivindicando mejoras para la comunidad, es algo que tenemos que recordar a nuestro alumnado. En 2018, también partiendo del Consejo Europeo, salen una serie de criterios o indicadores para evaluar si se estaba consiguiendo esta competencia ciudadana para la democracia, y salen descriptores como si se expresa la voluntad de cooperar o si hay voluntad de mejorar y participar en el bien de la comunidad. Esto es en lo que se tiene que basar ahora mismo el aprendizaje, de una manera transversal, trabajando todas las materias que tenemos, pero obteniendo como valores transversales este eje de participación y sacando a los niños y niñas de las aulas, de los espacios cerrados, y llevarlo a los entornos, y que se den cuenta de que parte de la comunidad educativa no solamente estamos los docentes, está también el comercio de proximidad, que forma parte de su educación. La sociedad educa y tenemos que hacerlos partícipes de esta parte de educación, ¿no? UNICEF tiene lo que llama las ciudades amigas de la infancia, en las que propone precisamente estos procesos deliberativos de infancia a partir de, a partir de los 10 años y también adolescencia. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces se queda en una participación anecdótica. Se les pregunta qué les gustaría y, esto queda muy bien. Pero llevar a cabo un proceso deliberativo con la infancia y adolescencia en la que ellos mismos tengan que tomar estas decisiones, vean que hay un compromiso y vean que además implica una responsabilidad. Cuando yo tengo que decidir, no solo puedo decidir pensando en mí, tengo que decidir pensando en todos los que forman parte de mi comunidad, de mis abuelos, de mis tíos, de mi prima, de todos los sectores sociales. Y eso conlleva
también a un sentido de pertenencia y a una necesidad de cuidar el entorno próximo, porque me siento partícipe de esto y porque quiero que esto salga adelante. Mientras los docentes no cambiemos estas clases magistrales por un sentido de pedagogía participativa, en la que, como digo, no solo se involucren los procesos cognitivos, sino las emociones y el sentido de pertenencia, y se trabaje en este sentido, pues veremos que no estamos trabajando en este sentido del bien común, que es tan necesario, y yo diría que es una pena, ¿no? Yo creo que en esto coincidimos, en que si nos asomamos a cualquier red social, como decía antes, vemos esta polarización y este individualismo que interesa a algunos, y muchas veces la sociedad en sí no se da cuenta de cómo se pierden estos valores que son un privilegio en sí mismos. Pues muchísimas gracias, Miriam. La verdad es que es súper interesante esta experiencia y tan necesaria para evitar determinadas actitudes y comportamientos que verdaderamente son preocupantes en nuestra sociedad y que lamentablemente cada vez proliferan más, como podemos observar en las redes sociales, ¿no? Esa cultura de la participación, ese desarrollo del espíritu crítico, que yo creo que es una parte común de las tres exposiciones, ¿no? y el objetivo quizás de las tres exposiciones, ¿no? Tanto desde la parte de la memoria democrática, al aprender de nuestro pasado, de lo que se ha vivido, ¿no? Con el objetivo de mirar hacia el futuro y poder consolidar una sociedad mucho más democrática y evitar lo que comentabas, Fernando, anteriormente, que esto no vuelva a suceder en el futuro, está muy relacionado con esa educación en valores de la que hablaba Vitorino y esa cultura de la participación, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido colofón con tu exposición a las dos anteriores, ¿no? Bueno, yo voy a hacer alguna pregunta, ¿no? Que siempre lo hacemos en estas escuelas socialistas para hacerlas un poquito más dinámicas, ¿no? Sobre todo como reflexiones de algunas de las cuestiones que habéis planteado. Fernando, a mí, fíjate, cuando comentabas que nuestros jóvenes no conocen nuestra historia más reciente, yo creo que tienes toda la razón. El hecho de que todavía, hoy en día, tenemos una parte de la LOMCE, hay que recordar que la LOMLOE se ha implantado en los cursos impares, yo lo he dicho al principio, con lo cual nos quedan los cursos pares, que es precisamente donde se encuentra ubicada la historia en cuarto de la ESO, es decir, nuestros chavales que acaban la escolarización obligatoria tienen esa última parte de Historia de España, que es el último bloque, un macro bloque de contenidos curriculares a los que habitualmente nunca se llega. Por tanto, nos podemos encontrar con la situación, y nos encontramos con la situación, de que muchos jóvenes a los 16 años acaban los estudios, no cogen bachillerato, se pueden ir a una opción de formación profesional sin conocer la parte más reciente de nuestra historia, que supone todo lo que has estado comentando. Es decir, que no conocen ni la dictadura, ni la república, ni el fascismo, ni sus implicaciones en nuestra sociedad actual, y eso en un momento como en el que nos encontramos políticamente tan convulso, en el que la ideología en estos momentos yo creo que forma parte de nuestras vidas y que es imposible aislarse de ella. Yo creo que esto cada vez obliga más a esa memoria democrática y a esa impartición de estos contenidos, vinculándolos a esa competencia ciudadana de la que hablaban tanto Vitorino como Miriam, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, estos momentos que estamos viviendo? Esa relación del pasado con nuestro presente, que parece que no conseguimos, ¿no? Dejar el pasado a un margen. Bueno, yo hay una cuestión que me gustaría comentar en relación con lo que plantea Miriam y lo que plantea Vitorino en ese sentido que tú señalas. En primer lugar, decir que la memoria no es solo y exclusivamente una mirada al pasado. La memoria es presente y es una clara apuesta de futuro. Apuesta de futuro en valores democráticos, en sociedad democrática, en convivencia. Y no deja de ser significativo cuando nosotros insistimos en que hay que conocer en la historia contemporánea española, hay que conocer los orígenes de la democracia. Estamos diciendo precisamente eso, es decir, la diferencia entre un sistema liberal, que es un sistema estrictamente individualista, y un sistema liberal democrático, es que la participación empieza a funcionar. El poder se hace mucho más cerca. Hay petición de rendición de cuentas de cómo se comportan los responsables políticos. Hay participación, es decir, los
esos primeros demócratas de los años 30, 40 del siglo XIX ya me empezaban a plantear estas cuestiones, planteaban la descentralización del Estado para que el poder estuviera más cerca y que la ciudadanía pudiera participar. Por eso digo que es conveniente conocer todo este proceso de desarrollo de la democracia con sus avances y con sus retrocesos, como comentaba antes Victorino, en relación de que se ha avanzado y hay que explicar por qué se avanza y por qué se retrocede y quién quiere que se retroceda y quién quiere meternos en casa y que no tengamos procesos participativos y quién quiere aprovecharse incluso hasta de las conciencias y que le interesa la polarización. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso está en las antípodas de la participación ciudadana, está en las antípodas de los planteamientos de solidaridad, en las antípodas de los planteamientos de la justicia social. Y esto sí que no es una cuestión partidaria, doctrinaria, esto es una cuestión de democracia. Y claro, cuando en estos momentos estamos asistiendo a esa polarización que decía Miriam, ese individualismo, a la emergencia de los populismos, a la emergencia de los nuevos brotes de totalitarismo o a la emergencia del neofascismo, y hablo del neofascismo por no hablar del fascismo, porque el fascismo se ubica en los años 30, tiene un componente violento, que ahora no aparece como tal el componente excesivamente violento, aunque las raíces de odio, etcétera, son las mismas, los estereotipos son los mismos, pues evidentemente es muy preocupante, porque las libertades nos ha costado muchísimo conquistarlas, muchísimo. El avance de las sociedades ha costado muchísima gente dejando su vida, haciendo muchísimos sacrificios y se puede perder en un momento determinado. Y aquellos que no velan por la Constitución, aquellos que no velan por la democracia les da igual, porque lo único que les interesa es detentar el poder, porque el poder creen que es suyo y por lo tanto no aceptan la legitimidad de las urnas, no aceptan la legitimidad de lo que dice la soberanía popular, que es donde efectivamente ancla los valores y ancla la sociedad democrática. Por lo tanto, es preocupante lo que puede estar ocurriendo en estos momentos, no solamente decir la deriva hacia a donde podemos llegar, de ahí la necesidad de fomentar muchísimo los valores, los principios, las virtudes, la participación y crear desde la escuela, lo que estaba comentando Miriam o lo que estaba comentando Victorino, desde la escuela, desde la infancia, hagamos a hombres y a mujeres jóvenes muy participativos y sobre todo muy conciudadanos, porque esto es lo fundamental de cara al futuro. Sí, yo creo que una de las cuestiones esenciales, ¿no?, para el desarrollo de la personalidad de nuestros jóvenes es ese espíritu crítico, ¿no?, que tienen que tener, esa capacidad también de discernir entre tanto mensaje tan confuso y entre tanto discurso tan antagónico, ¿no?, que están sufriendo día a día, ¿no?, y que son víctimas de ello, ¿no?, porque al fin y al cabo estamos hablando de niños y jóvenes que están en una fase de madurez, de avance hacia conseguir su propia madurez y que evidentemente están muy condicionados, ¿no?, por tantos discursos agresivos y sobre todo discursos con un carácter muy poco democrático en determinadas situaciones, ¿no? A mí lo que me choca de todo esto, ¿no?, a la hora de intentar lograr alcanzar ese espíritu crítico que lo estamos intentando en España, ¿por qué cuesta tanto en España cuando es algo que por otro lado en otros países del entorno europeo, como lo comentabas anteriormente, que esto surge como una recomendación del Consejo de Europa, no ha supuesto ningún problema en otros países de nuestro entorno europeo que tienen mucho más consolidado ese carácter democrático de sus países? ¿Por qué ha costado tanto en España y por qué sigue costando todavía el tener que reivindicar que en el sistema educativo entren la defensa de los derechos humanos, la defensa de las libertades, de la igualdad, de la no discriminación, de la igualdad de trato? ¿Por qué cuesta tanto todavía en España avanzar en este tipo de formación? Pues te cuento. En el 2004 hicimos un encuentro sobre educación para ciudadanía democrática en el ámbito europeo, unas jornadas que inauguró Diana y que hicimos en el Consejo Escolar del Estado. Entonces invitamos a gente también procedente de distintos países europeos. Recuerdo una profesora de un colegio católico belga
a la que le invitamos también a participar. Y entonces ella nos preguntaba, ¿pero qué pasa en este país? Dice, en Bélgica se está dando la educación para ciudadanía sin ningún tipo de problemas en colegios públicos y colegios católicos. No olvidar que Bélgica era el sitio donde se llegó a un pacto, a un armisticio entre los sectores liberales laicos y los sectores católicos conservadores, el famoso pacto escolar que luego Martínez Fuentes en tiempos nos quería vender aquí en España. Bueno, pues no lo entendía. ¿Qué es lo que pasa en este país? Pues yo, en fin, reflexionando sobre lo que uno lleva vivido ya en política educativa, la conclusión es muy evidente. Nosotros seguimos teniendo una cuestión escolar que arranca allá en la época del ministro Orobio, en la época de la Restauración o antes de la Restauración. Es decir, bueno, pues el cisco que hubo por el cual los profesores krausistas fueron expulsados de la universidad, pero si es que eso lo hemos tenido en la época del ministro Webb, en la época en que se cargan mediante un decreto que se dicta para tratar de eliminar lo antes posible el tema de la educación en valores democráticos que se había incorporado por la LOE. Es decir, ¿qué distancia había entre Orobio, Rajoy y compañía? Pues desgraciadamente no mucha, puesto que lo que trataban de preservar era esencialmente lo mismo. Es decir, ustedes, decía el decreto, y lo que decía Ver, en nombre del gobierno conservador, es que en los centros escolares las cuestiones controvertidas no se pueden someter a la enseñanza. Usted no tiene derecho a meter estas cuestiones que son factores de pluralismo. Entonces, eso ha estado ahí, ya ha pasado hace 4 días, pero eso es lo que planteó precisamente el decreto de Orobio. Es decir, aquí nada que se salga de la doctrina, diríamos, oficial de un Estado confesional, que era entonces Estado confesional de España, es asimilable ni aceptable. Hoy tenemos esas réplicas catetas que se producen en los centros escolares del PIN parental y esas iniciativas. Entonces, estamos sometidos a esa dinámica. ¿Por qué? Pues porque desde el poder público, posiblemente, pues tenemos las insuficiencias del proceso liberal, que muchas veces, eso Fernando lo sabrá mejor, esa insuficiencia que se ha dicho que España es un país donde la democracia ha tardado en arraigar. Y esto es un problema que afortunadamente llevamos ya 40 y tantos años de democracia. Esto deberíamos tenerlo ya resuelto. Y yo creo que debemos persistir en eso, en tratar de resolverlo y en tratar de decir de esa cosa tan elemental. ¿Ustedes entienden que España es un Estado democrático, que es una democracia que definimos como avanzada? ¿Ustedes creen que esta democracia no tiene una serie de valores, tiene unas bases comunes que son elementales para la convivencia? ¿Ustedes no saben que estamos en una sociedad abierta, una sociedad plural, donde llegan inmigrantes, culturas diversas? ¿Y usted cómo quiere organizar la convivencia? Si usted quiere articular la convivencia adecuadamente, tiene que acudir a que los jóvenes reciban durante su proceso educativo aquellos los elementos comunes y básicos de lo que es una cultura y de una ética cívica. Ética cívica, no estoy hablando ya de pura moralina, sino ética cívica. Valores fundamentales, que ustedes entiendan que el sistema se asienta en unos valores constitucionales que a su vez son reflejo de valores universales que están consagrados por declaraciones universales, y que eso los niños, los jóvenes, tienen que imbuirse de ello y tienen que desarrollar una práctica de todo eso, y que eso no es negociable, y que eso no está determinado por si la Iglesia Católica le gusta o no le gusta, o si a determinados sectores les gusta o no les gusta. Esto es la esencia del sistema. Es decir, si el sistema no tiene valores y no tiene memoria tampoco, el sistema es que está en el aire. Lo mismo, claro. Está en el aire, y por eso es tan importante. Y de ahí, diríamos, la conciencia socialista permanente en este país, de que hemos tratado de dar solidez al sistema democrático, que esa es la esencia de la misión histórica del Partido Socialista, es exactamente esa, dar solidez al sistema. Y bueno, por eso nos encontramos por lo que está pasando hoy mismo, ¿no? Esperemos que las cosas no se agraven. Miriam, yo preguntaba a Vitorino por qué es tan difícil esta cultura democrática
en los centros escolares, ¿por qué nos ha costado tanto, ¿no?, incluirlo dentro de nuestras leyes educativas y las reticencias y la resistencia que hay, bueno, pues por una parte todavía política, social, incluso religiosa en este país, ¿no? Pero yo tengo esa misma sensación parecida también en cuanto a la cultura de la participación, porque evidentemente la participación no se logra simplemente con incluirla en la ley, ni tampoco se elimina sacándola de la ley. Por eso yo lo he llamado cultura de la participación, ¿no?, que entiendo que es todo un proceso, que hay que regularlo, hay que permitirlo, hay que trabajarlo y hay que impulsarlo, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos distintas fases de participación. Por un lado, lo que estás trabajando en los centros escolares, ¿no?, con los niños, ¿no?, y con esa manera, ¿no?, de que aprendan a través de esa competencia ciudadana, ¿no?, que a mí me ha parecido una iniciativa fantástica, ¿no?, la participación en los barrios. Pero también la comunidad educativa no son simplemente niños profesores, sino están las familias, ¿no?, que evidentemente tienen distintos puntos de vista, tienen contextos muy diferentes y desde luego tienen trayectorias muy dispares, ¿no? ¿Cómo se involucran las familias en estos temas, ¿no? ¿Cómo conseguir que las familias se puedan involucrar más y al mismo tiempo, y te voy a hacer dos preguntas en una, ¿no?, y al mismo tiempo, ¿cómo manejáis, ¿no?, con esta crispación que hay hoy en día, la tolerancia? Algo de lo que hemos estado hablando, yo creo que a lo largo de toda la tarde, pero algo que es fundamental, porque son distintos puntos de vista, esa cultura democrática, pero sobre todo ese respeto que tiene que haber, que es la base de la convivencia y desde luego para esa cultura internamente también de la paz en los centros, ¿no? En fin, son dos preguntas complementarias, pero que creo que son importantes, por lo menos tener un planteamiento desde el centro y desde luego como tú como experta que lo estáis trabajando y lo estáis fomentando desde vuestra organización. Pues mira, por una parte tenemos esta dicotomía, ¿no? Es interesante, no solo es interesante, es necesario que las familias participen por ser parte de la comunidad educativa y porque tú no puedes estar diciendo una cosa en el aula y que reciban otra por otra parte. A veces es muy difícil congeniar esto, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú puedes hablar de que existe el cambio climático, pero puedes estar hablando a una niña o a un niño cuyos padres son negacionistas, ¿no? Entonces, bueno, sí, te puedes remitir a la ciencia, etcétera, etcétera. Pero efectivamente la base aquí fundamental es recuperar el tono de diálogo y hablar siempre con un buen talante, porque la tendencia actual es la crispación, ¿no? Y el yo levanto la voz sobre ti, por encima de ti. Antes hablábamos incluso, ¿no?, de estas fake news o falsas noticias o esta sociedad de la desinformación, porque esta desinformación está siendo usada por muchos precisamente para crear esta confusión. Entonces, aún en el peor de los casos en que nos encontremos una familia adversa a lo que consideramos valores democráticos de diálogo, tenemos que mantener ese talante de diálogo y hacer ver a las familias que el alumno o la alumna al final es el bien que tenemos en común y que tenemos que sacar adelante. Muchas veces hace falta muchísima paciencia, pero uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Por otra parte, estos órganos de participación, bien sean llamados AMPAs, AFAS, asociaciones de familias, deben involucrarse precisamente para crear ese tejido social de colaboración. Si yo necesito que mi alumnado haga una propuesta para mejora del barrio o incluso para la mejora del patio de la escuela en la que está totalmente lleno de asfalto y necesitan otro tipo de mejoras para que haya una mejor convivencia, necesito también contar con la participación de las familias. Cuando yo creo un consenso con la comunidad educativa, estoy generando un tejido social de colaboración. Antes salía a colación el tema del PIN parental. Interesa por parte de muchos que haya un PIN parental, porque si yo cohíbo ciertos conocimientos al alumnado, hago que no se hable de esto no solo en las aulas, sino tampoco en las familias, porque cuando el alumnado llega a casa transmite una serie de información. Entonces hay que coartar este conocimiento para que no permee precisamente a la sociedad. Bueno, es consabido, ¿no?, que muchísimos sistemas políticos trabajan precisamente desde la educación básica para ir modelando una sociedad que luego evolucionará en función a lo que se desea.
el PIN parental es una forma de manipulación y que coarta precisamente los derechos universales. Y luego tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos los niños y niñas no hablamos de ciudadanos del futuro. En 1989 se reconocía que eran ciudadanos de pleno derecho. Entonces tienen derecho a esta información y al conocimiento. No, admitir un PIN parental sería privarlos de este derecho, pero no podemos ser ingenuos de que es algo simplemente de ciertos temas que no quiero que se hablen. No, es que hay ciertos temas que son tabús, que se quieren manipular desde fuera y que hablar de ellos en el aula conlleva que van a ir a las familias y por lo tanto se va a generar un debate social que no interesa. Fomentar la participación tiene que servir para eso, ¿no? Para generar, como decía, este tejido social colaborativo que lleve a la comunidad educativa, a los profesores, a las familias y al barrio a entender que democracia es precisamente eso, ¿no? Poder participar de muchas maneras, no solo ir a votar cada 4 años, que tiene una responsabilidad fundamental, pero que se puede participar de muchísimas maneras y es un privilegio tener este sistema. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, de verdad, ha sido un lujazo teneros aquí, Fernando, Victorino y Miriam. Y yo me voy a quedar pues con 3 cuestiones claras, ¿no? La necesidad de persistir en esto, Victorino, como lo comentabas, la necesidad de recibir esa información y esa formación para prevenir que esto no vuelva a suceder en el futuro, acontecimientos de nuestro pasado que deben ser evitados en el futuro, y la necesidad de la implicación de la escuela como un agente imprescindible para garantizar esa necesidad de persistencia, el conseguir evitar que ciertas cuestiones del pasado vuelvan a repetirse en el futuro y sobre todo porque la escuela es el núcleo esencial del futuro de nuestra sociedad. Lo decías antes, Miriam, lo que sucede dentro del aula se transmite en casa. Muchas actitudes de las familias se modifican también por la influencia que tienen cuando llegan los niños a casa y les trasladan algunas prácticas, algunos conocimientos que van adquiriendo en los centros educativos y en este sentido yo creo que educar en democracia, participar en una sociedad democrática de una manera tan activa como se tiene que realizar en las escuelas es básico para poder garantizar una sociedad democrática no simplemente en el presente, sino de cara al futuro, que es a lo que a todos nos interesa, sin ninguna duda. Así que muchas gracias a los 3, porque creo que esta es una de las escuelas, a lo mejor más política, pero desde luego más necesaria para que todos entendamos la necesidad de un buen proyecto educativo para consolidar una buena sociedad para el futuro, y no puede ser más que una sociedad democrática. Así que, una vez más, apostamos y seguiremos trabajando por esa escuela democrática y participativa básica para la construcción de nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta la siguiente Escuela Socialista.